Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio que es Democracia en la Mesa. En esta ocasión vamos a hablar sobre la protección de datos personales, un tema de gran importancia para el Instituto Nacional Electoral, ya que cuenta con la base de datos más grande y segura del país, el Padrón Electoral, como todos y todos ustedes saben. Bueno, para hablar de este tema, hoy nos acompañan aquí en la mesa Cecilia Azuara, ella es titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, así como Ivette Alquicira. Ella es directora de Protección de Datos Personales también de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Hola Ceci, hola Ivette. Hola, hola. Oigan, bueno, pues para comenzar con este tema tan importante, el tema de protección de datos personales, me gustaría comenzar por el principio. Pues para saber evidentemente qué son los datos personales y cómo hay que protegerlos, cómo surgen, pero entonces te preguntaré primero esto a ti, Ceci, ¿qué son los datos personales? Porque a lo mejor la gente no los tiene tan claro. Claro que sí. Bueno, la ley nos da una definición muy clara de lo que son datos personales y nos dice que es la información concerniente a una persona física identificada o identificable. O sea, todos los atributos que tenemos como personas son un dato personal. Incluso cómo nos representamos frente a la sociedad, ¿no? Nuestras preferencias religiosas, sexuales, nuestro nombre, nuestro domicilio. Y de una persona se entiende que es identificable, aunque no se diga su nombre, digamos, no está ligado a su nombre, pero los datos son de tal claridad y se refieren de tal forma a esa persona que es posible distinguir de quién se trata, y con eso pues ya estamos dando un dato personal, ya estamos entendiendo que es un dato personal. Ok, ahorita entraremos a detalle en este tipo de asuntos, pero déjame pasar entonces acá, por favor, con Ivette. Ivette, bueno, pues a ti te toca la parte de proteger datos personales. Entonces, lo que quiero preguntarte es, ¿cómo se hace esta protección y por qué es importante hacer la protección de datos personales? Pues es importante porque primero, como seres humanos, generamos una carga de información. Desde que somos concebidos, como mencionaba Ceci, tipo de sangre, nuestro ADN, nuestro peso, eventualmente cuando te registran ante una autoridad, adquieres tu nombre, tus apellidos, una carga genética, tus lazos familiares, quién es tu papá, tu mamá, en general, ¿no? tu familia, y por eso es importante que se proteja, porque este derecho tiene que ver con la privacidad, de cómo evitan que alguien tenga intromisiones en tu vida. En Estados Unidos, por ejemplo, dicen que nadie se meta a mi casa porque es el lugar más privado, ¿no? Entonces, lo que hace el instituto es generar una política en general para el cuidado de esos datos, que no nada más es que protejas ese activo, sino que protejas el derecho que tienen las personas a que no tengan intromisiones, del derecho a la privacidad. ¿Cómo lo hace el instituto? Con una serie de reglas, de programas, de capacitación. O sea, todos los servidores públicos que trabajan en el instituto deben saber que contamos con datos personales del mismo personal y que estamos obligados a cuidarlos. No importa qué cargo tengas, no importa si eres personal del instituto o si eres una persona que tiene otro tipo de relación con el INE, debes saber que aquí estamos cuidando tu información personal. Bueno, antes de platicar un poquito de los cambios que ha habido en la protección de datos personales a lo largo de la historia, yo quisiera que nos platicaran ambas un poquito de, bueno, sin duda, uno de las inquietudes, no quiero decir temor, pero sí de las inquietudes de las personas es pues el padrón electoral. ¿Qué datos tiene el INE de nosotros? Nuestra credencial elector ahora puede o no aparecer, por ejemplo, nuestra dirección, nuestro domicilio, pero bueno, que sepa la gente exactamente qué datos son los que estamos resguardando, que además por ley el INE debe informarnos, ¿no? de cómo se hace este resguardo de datos. Y bueno, y finalmente, ¿cómo es que se están protegiendo? Digamos, no sé, la gente que no conocemos este tema, no sé si están en una computadora y cualquier persona tenga acceso a ver mi nombre, mi dirección, o cómo se hace este resguardo. No sé. Mira, yo creo que incluso mucho antes de que tuviéramos una ley general de protección de datos personales, de que el mismo derecho de protección de datos personales fuera reconocido en la Constitución, el entonces Instituto Federal Electoral, por su propia vocación, ha tenido pues avances importantes, ha sido, digamos, pionero en la protección de datos personales. Sí, efectivamente, posee la base de datos más importantes del país, posee otras tantas que tienen
también datos relevantes por las propias funciones que realiza, pero sí la más importante es el padrón. Y yo diría que a lo largo del tiempo, primero decir que pues eso, el IFE antes y ahora el INE han sido pioneros en la protección de datos personales, aun cuando estas no estaban escritas como reglas obligatorias en nuestro país. Sí, con estándares internacionales, sí con normatividad internacional, pero no en nuestro país reconocidos como tal. Y a lo largo de este tiempo, pues ha ido perfeccionando esos mecanismos, ha ido avanzando, y después con la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales, primero el reconocimiento en la Constitución de este derecho fundamental, pues digamos, da soporte a todo lo que el Instituto había venido haciendo, da contexto, da lugar incluso a que se vaya evolucionando de mejor manera y de manera más ordenada, sobre todo con una política integral de protección de datos, con un con un diagnóstico, con un esquema, digamos, con más formalidades, pero sí quiero hacer hincapié en que incluso antes de que existiera todo este marco jurídico que hoy tenemos, pues el IFE ya contaba con medidas de protección que se han ido perfeccionando, cada vez se ha ido limitando más el acceso a personas que no necesariamente tenían que tener acceso a datos del padrón. En el caso de los partidos políticos que por ley tienen acceso a las listas nominales, bueno, esto también se ha ido acotando para que tengan solamente las conozcan, pero no puedan reproducirlas, en fin, una serie de medidas que han ido conformando esta política de protección y que hoy por hoy pues creo que está muy probada como por encima incluso de estándares internacionales, ¿no? Sí, déjame hacer un paréntesis antes de pasar con Ivette, porque tú decías, quizá el padrón electoral es la base de datos más importante, pero hay otras bases de datos. ¿Cuáles son estos? Bueno, tenemos datos de niños, por ejemplo, por la consulta, bueno, de niños y jóvenes por la consulta que realiza la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, la consulta que hace justamente a esas edades. Tenemos bases de datos de personal del propio INE, es una institución muy grande y hay expedientes de personal donde pues obviamente hay información de todo, de cada uno de nosotros, ¿no? Y del propio padrón se van desprendiendo otras bases de datos, es decir, si bien es la más representativa porque es la base de datos que conforma pues el registro más grande de ciudadanos que hay en el país, diría casi el único de esas dimensiones, pues obviamente alrededor hay otras igualmente importantes, porque el dato personal es importante siempre, no importa sí, claro, de quién sea, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Ivette, a ver, ya lo decía Cecilia, de repente se ha ido acotando un poco, se han puesto más candados en cuanto al acceso a estas bases de datos, la protección de datos personales. Y entonces, bueno, una que llama la atención evidentemente pues es que ahora por ley los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos tienen acceso, como decía Cecilia, a ver la base de datos, pero no pueden ahora sustraerla, no puede copiarla y viene muy a propósito pues, de filtraciones que hemos visto en años pasados, ¿no? Concretamente me gustaría que tú desde tu experiencia nos platicaras un poquito de cómo ha sido este trabajo de ir perfeccionando, cómo es que ustedes revisan las posibles fallas que ha habido y cómo se decide que se acote o no cierta práctica. Sí, en este tema parece que teníamos un terreno plano, porque la ley de datos viene desde 2017, es una ley bastante joven. Como comentaba Ceci hace un momento, el INE desde su concepción como autoridad federal ya trata datos personales, siempre han estado dentro de los partidos políticos, somos uno de los organismos en los que participan activamente y siempre los partidos políticos. A partir de que surge esta ley, también los partidos son sujetos obligados, o sea, ellos tienen las mismas obligaciones que tiene el instituto de resguardar la información de sus militantes, de sus trabajadores y además de cuidar la información del padrón electoral. Déjame rápido aquí interrumpirte, nada más para hacer aquí el paréntesis, porque nosotros siempre hablamos como de sujetos obligados, nada más explicar a la gente, sujeto obligado es aquel ente, organismo que es... Así se llama la ley, o sea, la ley se llama, de hecho podría decir nada más la ley de datos del sector público o de las instituciones que no somos privados porque hay otra norma para instituciones privadas. Entonces, el partido político ya tiene las mismas obligaciones que cualquier otra oficina. Cualquiera que sea sujeto de transparencia, de transparentar. Así es, de transparentar y de entrarle al tema de protección de datos personales. Perdóname, cierro el paréntesis. Ajá. Entonces, los partidos tienen acceso a estas listas nominales porque así también hacen una labor de fiscalizar cómo la autoridad electoral está conformando estas listas, ¿no? Que sean los ciudadanos que efectivamente se han registrado, que no esté inflado el padrón electoral, que todos los procedimientos se lleven
pues con mucha transparencia, con mucha nitidez. Entonces tienen este rol de revisar lo que hace la autoridad, pero también tienen la obligación de cuidar la información de terceros. Pues eso, o sea, deben participar en todo el ciclo en el que se tratan los datos personales. Debemos revisar quiénes son las personas autorizadas por los partidos políticos para tener acceso, porque no es como que por ser militante o por ser funcionario del partido tienes acceso ilimitado a toda la información. Hay roles, hay responsabilidades que se tienen que fijar para que no cualquier persona pueda acceder a esta información. Lo mismo en el partido, lo mismo en el instituto. O sea, el hecho de que yo esté en el instituto no me da acceso ilimitado a esta información. Necesito que mis funciones estén asociadas con ese tratamiento. Justamente, bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausa, pero por favor no se despeguen, porque ahorita que regresemos vamos a hablar o a profundizar sobre esto que nos decía Ivette, los roles que tienen las personas, los entes, en general, quienes trabajan en el instituto para poder proteger los datos personales, un tema sin duda muy, muy importante. Esto es Democracia en la Mesa, corte y volvemos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No es volar, ni una supervelocidad. Yo me cansé. ¡Oigan! Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y generen políticas públicas para que juntos podamos moldear un mejor futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros en Democracia en la Mesa. Antes de irnos al corte, hablábamos de los roles que deben ejercer pues, quienes trabajan aquí al interior del INE para justamente resguardar los datos personales. Y al respecto, Ivette nos estaba platicando un poco de ello. Ivette, pues ahora sí que detállanos estos roles y por qué es importante que no todas las personas tengan acceso al padrón electoral y a las otras bases de datos, ¿no? Sí, te decía que teníamos un aparente terreno plano. ¿Por qué? Porque el INE ya trataba datos personales, pero la realidad es que tenemos que entrar a estudiar el subsuelo, ¿no? O sea, quienes ya tenían acceso a esa información personal para convertirlo en quienes deben tener acceso a los datos personales. Entonces, lo que hacemos es revisar a nivel técnico en qué proceso hay tratamiento de datos personales, qué personas, por dónde pasan. Por ejemplo, cuando vas a un módulo de atención ciudadana, ¿quién te recibe? ¿Quién recibe tu documentación? ¿Qué se hace con esa documentación? ¿Hacia dónde viajan? ¿Qué es hacia un centro de datos personales en donde se resguarda toda esa información? Ahora lo que hacemos es únicamente escanear, por ejemplo, los documentos, se te devuelven en el momento, se hace un análisis de que la información sea verídica. Y de ahí pues hay que estudiar como el padrón, igual las bases de datos que tenemos de otras personas, como el personal del instituto, de menores como lo que comentaba Ceci, el Parlamento Infantil. Entonces sí tenemos que hacer un análisis bastante cuidadoso de dónde inicia la entrada, dónde inicia el acceso de los datos personales y qué le pasa a esa información, si el resguardo es ilimitado o si tiene una fecha en la que ya debamos deshacernos de esos datos. En el caso del padrón es ilimitada la conservación, los tenemos siempre, lo que hacemos es cambiar a lo mejor la ciudadanía entre un estatus y otro. Por ejemplo, tienes un nuevo registro, eventualmente estás en los cambios de domicilio o eventualmente pasa a la base de fallecidos, ¿no? Entonces, es importante conocer por dónde pasan, o sea, todos los tubos por los que pasan los datos personales y qué les va a pasar al final, si van a ser destruidos o bien si se van a conservar, como el padrón o la información del personal del instituto, que también tiene un resguardo ilimitado. Uy, la verdad es que hay temas que ni siquiera me pasaban por la cabeza, como el padrón de personas fallecidas, que ha sido utilizado históricamente por partidos políticos para hacerse de votos. Y esto me lleva al siguiente tema, porque entonces, ¿qué pasa con las filtraciones que de repente se hacen hacia los partidos políticos de las bases o que los propios partidos políticos han hecho de estas bases de datos, ¿no? A ver, en cuanto a, bueno, no han sido filtraciones, porque hay que recordar siempre que los partidos
tienen derecho a conocer esa información. Entonces, las filtraciones que han sucedido, a ver, esto es bien importante, el padrón no ha sido vulnerado como tal. Ajá. ¿Eso qué nos dice? Bueno, pues que está protegido, que hay medidas de seguridad adecuadas, que estamos en el camino correcto en cuanto al cuidado de datos. Y es importante señalarlo porque siempre se confunde esta fuga de información con la responsabilidad del INE y el cuidado del padrón. Y realmente, insisto, el padrón no ha sido vulnerado. Lo que ha sucedido es que en ese derecho que han tenido los partidos de obtener listas nominales, pues ha habido una falta de cuidado por parte de los partidos políticos en algunas ocasiones, y en esas ocasiones ha habido fuga de información, ¿no? Y por supuesto ahí hay una responsabilidad para los partidos, no solo desde el ámbito de la protección de datos personales, que por supuesto es muy importante y es de lo que hablamos hoy, pero incluso también, pues como partidos políticos en materia electoral, ellos tendrían la obligación de hacer buen uso de la información que reciben en la materia, ¿no? Entonces puede incluso irse al ámbito penal, pero yo destacaría eso, o sea, las fugas de información no han sido por una falta de cuidado al padrón, y eso creo que es muy útil que lo sepa la ciudadanía y que tenga confianza en que el padrón está cuidado, que tiene las medidas de seguridad adecuadas, y esas fugas de información han sido por fugas o descuidos que han tenido los partidos políticos que conocen de esta información por un derecho que la propia ley les otorga y que se ha ido acotando, como ya decíamos. A ver, qué bueno que se dice esto, que destacas esto, porque sí, a ver, yo desde mi esfera periodística, o sea, yo soy periodista, entonces yo desde mi esfera periodística siempre las notas que me encuentro, lo que me ha tocado reportear es, híjole, el INE tuvo la culpa de que ahora la base de datos se esté vendiendo en Tepito, y siempre nos hemos ido con esa idea. Entonces, cuando me hablas de que no se ha vulnerado la base de datos, quiere decir que entonces no ha sido del INE, sino de los partidos políticos o de algún otro ente que tenga acceso a alguna otra persona. Así es. Pero de todas maneras, pues ha seguido pasando. Entonces, creo que vale la pena reflexionar un poco sobre, pues, qué medidas adicionales se han tomado, dado que se han dado estas no filtraciones, sino mal uso de las bases de datos, ¿no? Sí. No sé. Pues, a ver, una comento y seguramente Ivette ahí me va a apoyar con más, pero una lo que te decía, o sea, antes sí se entregaba una copia de la lista nominal a los partidos políticos. Hoy hay un acceso restringido, ¿no?, a este tema. Ahora, por ejemplo, hay una, pues, no sé cómo decirle, pero hay una forma de saber cuál fue el partido político que tuvo el descuido en el cuidado de la base de datos, porque tienen un sello como de identificación. Como una firma electrónica, sí, una cosa así. de ese tipo. Pero, Ivette, ¿qué más se te ocurre? Porque yo agregaría que es importante, siempre que hay factor humano, te representa un riesgo, que el factor humano no esté bien capacitado, no tenga la sensibilización correcta. Entonces, le apostaría eso a la capacitación que tienen que hacer los partidos políticos al interior de sus organizaciones y el instituto también, para que, te digo, no importa qué cargo ocupes acá, que sepas que generas tú datos personales como persona y que tienes la obligación de resguardar la información de la ciudadanía. Entonces, esas dos principalmente serían porque se trata de factor humano, aunque estén resguardados en herramientas informáticas, pues necesitas que la persona que utilice esa herramienta informática sepa qué tipo de información está manejando. Eso, y si las conductas son reiteradas, pues investigar, eventualmente sancionar, exhibir. La misma ley de datos nos dice que hay que exhibir cuando alguien se equivocó, para que no haya, pues, esta reiteración de conductas. Y también al tema de hablar de riesgos, ¿no? O sea, riesgos a nivel tecnológico, riesgos del tratamiento de los datos personales, riesgos de que estén en un lugar, por eso es que el centro donde se resguarda la información del padrón electoral es estratégico, o sea, no se llevó a una entidad en particular, sino que tiene una estrategia de que a lo mejor ahí casi no tiembla, está lejos de zonas donde puede haber incendios. Entonces, todas esas medidas hacen fuerte el padrón electoral, la estrategia que tiene el Instituto del Cuidado de los Datos, pero sí es importante también hablar de riesgos e irlos evolucionando, ¿no? Así como las medidas del cuidado de la información, también riesgos, ¿no? O sea, tiene riesgos nuevos. El tema de la pandemia, por ejemplo, pues nadie se esperaba un tema así. Entonces, tienes que pensar en cómo ir perfeccionando esas medidas para garantizar que tu información está segura con el instituto. A ver, no sé si las voy a meter aquí en un dilema, pero quizá ustedes tengan información. Ya hablamos de esto que está ocurriendo y las dos han hablado de sanciones. ¿A quién le corresponde?
cuando se han dado ese tipo de mal uso de las bases de datos, ¿a quién le corresponde ir ante la autoridad, inclusive judicial, decía Ceci, a interponer una denuncia y decir, esta persona está haciendo mal uso, este partido político filtró o hizo mal uso de la base de datos? Ajá, mira, puede ser la persona que conoce de la filtración puede ir y hacer la denuncia correspondiente tanto en el ámbito penal como en el propio INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y es el organismo garante, digamos, en el ámbito administrativo de la protección de datos personales. Cualquier persona, insisto, puede hacerlo, lo puede hacer la propia autoridad electoral, si el INAI conoce de esto, puede de inicio investigar una investigación, es decir… De oficio, dirían ustedes, abogadas. De oficio, es decir, sin que haya denuncia de por medio, puede iniciar la investigación. Lo que quiero decir es que hay varias rutas, depende de quién es la persona, pero hay varias rutas y puede ser en materia penal, en materia administrativa, podría ser, si se tratara, vamos a suponer, de un servidor público del INE, pues sería ante el órgano interno de control del INE también. O sea, hay varias rutas dependiendo de quién se presume que fue, cómo fue. Pero pues creo que las leyes son muy claras en trasladar esta responsabilidad, estas obligaciones a las instituciones públicas y privadas que detentan datos personales, y yo diría que tiene que ver directamente, y creo que eso nos hace comprender muy bien el nivel de obligación que tienen las autoridades de resguardar correctamente la información y todos aquellos sujetos que están obligados por la ley en materia de protección de datos, y es el derecho de autodeterminación. O sea, la persona titular del dato, o sea, tú eres el único que puede determinar quién conoce qué de ti y cómo, ¿no? O sea, si yo quiero decir mi dirección, la puedo decir en este momento, es mi dirección y yo tengo… Pero si tú la dices, ya hay una vulneración a la protección de mis datos personales. Entonces, esto es relevante en relación con la autoridad, porque es la autoridad la que tiene la obligación de resguardarlos y de protegerlos. Si esto falla, hay canales, tanto, insisto, por vía penal o administrativa, para poder denunciar este hecho y tomar sobre todo las medidas para que no se siga vulnerando la protección de los datos personales de las personas. Voy a decir, si hay una filtración de parte del padrón electoral, bueno, pues lo primero que se tiene que hacer es garantizar que esa parte del padrón ya no esté disponible. No solamente seguir al responsable y castigarlo, sino garantizarle a las personas que su dato, si bien estuvo publicado en un momento dado, ya no lo está. Entonces, a la par de las denuncias y a la par de las investigaciones hay que tomar las medidas necesarias para proteger a la persona y que la vulneración no se siga dando en el transcurso del tiempo, ¿no? Correcto. Bueno, pues esto nos va a llevar a reflexionar sobre otro tema, que es qué pasa cuando los partidos políticos hacen mal uso de nuestros datos personales, pero tenemos que irnos rápidamente a una pausa. Le pasaría la bolita ahorita que regresemos a Ivette para que hablemos de este tema y por lo pronto no se despeguen. Esto es Democracia en la Mesa. Regresamos en un par de minutitos. Muchas gracias. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Yashil kument bilkat peksahti makop kahnalop tilema sewal kajob yola bishukatop katak pahkob yetele partidos políticos obo watech kahak balechti hump el masewal kaje le ine tumpait angechkatak pahkechti ukinilop kapel tak humpel ti kakalkinop ti uwinali julio ilawilti ine.mx ine hachkabet tumenkutak besikon yetel kumuchikon. Gracias por continuar con nosotros, con nosotras aquí en la mesa de pues su espacio que es Democracia en la Mesa. Pues por lo pronto, antes de irnos al corte, platicábamos con Ivette sobre este tema. ¿Qué pasa cuando los partidos políticos hacen mal uso? Y concretamente, lo voy a decir, lo voy a aterrizar más todavía. ¿Qué pasa cuando de repente me entero que estoy afiliado a un partido político en el que yo no quería estar, ¿no? Y que de repente pues ocuparon mi INE, mis datos y ya estoy ahí? Fíjate, ahí hay algo muy curioso porque al ser partidos políticos tienen una dualidad, nacieron como institutos políticos y están sujetos a la norma electoral, pero desde 2017 también están sujetos a la ley de datos.
Entonces tienen que estar pendientes de cumplir con sus obligaciones de la ley especializada en materia electoral, de la ley de partidos políticos, ahora de la ley de datos personales. Si te das cuenta que alguien te afilió indebidamente, así se llama afiliación indebida, puedes venir con el instituto y denunciar esa afiliación. Lo que va a hacer el instituto es investigar si efectivamente hubo una afiliación indebida, o a veces hay personas que no saben ni siquiera que fueron afiliadas o que no se acuerdan que ya estaban afiliadas desde hace tiempo, y lo que se hace es justo eso, ¿no? Investigar si hubo una manifestación de la voluntad, o sea, si tú autorizaste o no para ser parte de un partido político. Si llegan a la conclusión de que eres una afiliación indebida, entonces el Instituto multa, el Instituto Nacional Electoral multa al partido político, o dependiendo del volumen, pues también puede tener otro tipo de consecuencias para esos partidos. Cuando dices que la gente venga al INE, ¿quiere decir que tiene que venir físicamente? ¿Puede ser por internet, puede por ser teléfono? En la página de internet están disponibles algunos formatos para presentar esta denuncia. Ahí pueden encontrar cómo hacer el procedimiento. Fue una de las cuestiones que tuvimos que publicar, justo por eso, ¿no? Porque las personas dicen, bueno, ¿ante quién voy? Voy ante el Instituto Nacional de Transparencia, voy con el Instituto Nacional Electoral, voy con el propio partido político, ¿quién me atiende? Si vienes con el Instituto Nacional Electoral, entonces en la página están disponibles los formatos e inicia la investigación correspondiente y sí se le da todo el cauce hasta determinar si hubo o no una conducta que no debía ser y si te afiliaron de manera indebida. Hay algunos casos en los que resulta que sí, la persona manifestó su consentimiento, a lo mejor ya no se acordaba, o bien por querer cambiar de instituto político, pues a veces dicen, no, yo nunca me afilié, pero la realidad es que sí hubo una afiliación previa y también el procedimiento, pues este procedimiento, por ejemplo, de cancelación de tu afiliación, sí lo tienes que hacer ante los partidos políticos, porque el INE no decide quién está y quién no en esos padrones. Pero es relativamente sencillo darte de baja de un partido para darte de alta en uno diferente. No. Sí, recordaba en las pasadas elecciones presidenciales que tuvimos, no recuerdo si por primera vez, pero sí de manera muy notoria, candidatos independientes. Y esto representó, por ejemplo, la colecta de firmas, tanto en formato digital como en físico. ¿Qué tan difícil ha sido resguardar estos datos personales? Y evidentemente supongo que están sujetos también a la misma ley de protección. Sí, claro, están sujetos a la misma ley de protección de datos personales. De hecho, justamente el INE diseñó una herramienta que garantizaba de mejor manera esta protección, porque se registraban los datos electrónicamente, siempre en papel. Pues es el riesgo de no solamente de la protección es complicada, sino incluso el tema de pues la falsedad o la duplicación de datos o cosas de ese tipo. El INE diseñó esta herramienta que permitía que los candidatos independientes o las candidatas independientes pudieran a través de la herramienta recabar estos datos y que los datos digamos, viajaran estrictamente a los indispensables hacia el lugar que tenían que llegar para corroborar que fueran apoyos para estas personas, ¿no? Entonces, justo creo que con ese tipo de cuestiones, ante las novedades que te va presentando las modificaciones a las leyes, pues el INE se ha puesto, insisto, siempre a la vanguardia para tratar de proteger y ofrecer tanto a los usuarios, que en este caso eran las candidatas y los candidatos, como a las personas que van a dar sus datos, herramientas para mayor protección, ¿no? Esta herramienta permitía, insisto, que solo se recabara lo elemental y que además tuviera un viaje seguro a su destino, cosa que no necesariamente sucede cuando tú recabas de manera física los datos, ¿no? Claro. Oigan, a ver, se nos termina el tiempo, pero estamos en la antesala, cuando menos mientras grabamos esta emisión, de una reforma político-electoral, de lo que se plantea como hacer el cambio del INE al INEC, y con él, pues también la forma en cómo se recabarían, entendemos, los datos personales. Uno de estos cambios tiene que ver con que, cuando menos así está propuesto en la reforma hasta ahorita, que se pase de un padrón electoral a una lista nominal. Y aquí pues me gustaría que platicáramos un poquito la diferencia entre un padrón electoral, la lista nominal, y qué implicaría hacer este cambio en caso de que se concrete una vez que se haga la reforma, ¿no? No sé si... Bueno, a ver, mira, el padrón electoral es el registro de todos los ciudadanos que llegan y se inscriben para formar parte de ese padrón, ¿no? Todo el mundo que ha hecho en algún momento el trámite de su credencial para votar está en ese registro. Okay. Solamente pasas a un registro distinto si con un acta de defunción se acredita que
pues ya no estás vivo, ¿no? Ya no está viva la persona. Pero digamos, el padrón electoral es ese universo de datos que se conforman a partir de todos los que algún día han ido a registrarse para obtener su credencial para votar. Y la lista nominal es, digamos, el universo de datos que están vigentes al momento de un proceso electoral. Y que podrían votar. Y que podrían votar, es decir, porque tienen su credencial vigente, fueron y la renovaron a tiempo. Quienes no la renovaron están en el padrón, pero no están en la lista nominal, para poner un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces, si yo tengo mi credencial vencida, voy a estar en el padrón electoral porque yo fui e hice el trámite en algún momento de mi vida, o las veces que han sido necesarias, pero en este momento mi credencial ya no está vigente, por lo tanto ya no aparezco en la lista nominal del proceso electoral que vaya a darse. Ok. ¿Ven riesgos, Ivette, en un posible cambio? Sí, hay que estar conscientes. Actualmente el padrón tiene más de 93 millones de registros. Tenemos identificado que se tratan 54 datos personales, al menos. Si multiplicas esos 93 millones por los 54 datos, te da una cantidad de arriba de 5.200 millones de datos personales que hay que cuidar, ¿no? Entonces, esa transición tiene que ser muy cuidada, con todas las medidas pertinentes, porque recordemos que lo que estamos protegiendo es la privacidad de las personas, no solamente el dato personal como un activo, sino que no haya una vulneración, que le des acceso a personas que no deben tenerlo, y pues sí fijar muy bien cuál sería el ciclo y la permanencia. Si solamente hablamos de lista nominal, como hace un momento mencionaba Ceci, se trata de personas que pueden votar, pero el padrón está en actualización permanente, en depuración permanente, en verificaciones que se hacen en campo para saber si las personas efectivamente viven donde dicen vivir. Hay una serie de medidas que se toman para garantizar que sea un padrón fidedigno y que sea actualizado, que es uno de los principios también de datos personales, ¿no? Que tengas la información más reciente de las personas. Entonces, riesgos, pues sí, tiene que haber riesgos, como lo mencionaba hace un momento, desde factor humano, desde en qué tipo de soporte voy a tener esos datos personales y a quién se lo voy a pasar, si voy a imprimir esas bases de datos y las voy a seguir conservando en electrónico, si están en la nube, qué tipo de proveedor se va a hacer cargo de esta información, si va a ser el instituto o la autoridad que pueda surgir con la reforma electoral. Entonces sí hay riesgos, siempre hay que estar conscientes de que hay riesgos. Dependiendo del volumen, se van tasando también el grueso o lo estricto de las medidas, pero sí hay riesgos, sin duda. Siempre hay riesgos. Yo podría agregar algo claro. sobre el particular. A ver, yo quisiera decir que tratándose de la base de datos más importante del país, como dice Beth, hay riesgos, por supuesto. Habría una gran responsabilidad, creo. O sea, la ley permite transferencias, si fuera el caso de una entidad a otra, pero sí hay que analizar con lupa esto porque yo decía al principio que incluso antes de que fuera reconocido como un derecho fundamental, en el Instituto, entonces Federal Electoral, se generaron una serie de medidas, de políticas de preocupaciones por mantener los datos bien resguardados y ha habido una evolución en esto, ¿no? Hoy tenemos mucho más claridad de quiénes deben o pueden tener acceso al padrón, qué medidas de seguridad se aplican, en dónde está ubicado, qué soportes hay, en fin, una serie de cosas que no hay que echar en saco roto, es decir, claro. Tendríamos que estar muy atentos como parte de ese padrón, no solamente como INE, que es la autoridad involucrada en el tema y otras que hubiera, sino como individuos en donde nuestra información está ahí y sí tenemos que tener como mucha claridad de qué se va a hacer con esa información, es decir, estar muy atentos porque es un tema que nos atañe a todos, que nos concierne a todos los que estamos inscritos en el registro. Entonces, sí creo que es un tema muy delicado, que habría que seguir con lupa, que habría que verificar que se cumpliera al extremo con la ley. Y recordar, pues es característica de regímenes democráticos justamente el respeto absoluto a la protección de datos personales, a la autodeterminación de la que hablaba hace un momento, y justo es pues característica de otro tipo de regímenes autoritarios, por ejemplo, el
pues la invasión a la intimidad, la invasión a... Entonces creo que hay una línea muy delgada y siempre es que hay que estar muy atentos como ciudadanos con la responsabilidad que nos convoca por ser parte de ese padrón para estar atentos de lo que pase con él, ¿no? Independientemente de que pues la ley lo permita y de que pues vigilar que se haga como se debe hacer si hubiera algún cambio. Y entender que esto ha sido un camino andado de muchos años, una evolución a través del tiempo para llegar a donde estamos con un padrón muy sólido, como dice Ivette, con información veraz, actualizada, que constantemente es un registro dinámico, ¿no? Okay. Sí, bueno, sin duda un tema al que todos tenemos que ponerle lupa. Pues muchísimas gracias, Cecilia Azuara, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias, Ivette Alquicira, directora también de Protección de Datos Personales, entre otros temas. Muchas gracias. Y bueno, por lo menos también muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa Democracia en la Mesa, que les recuerdo es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden además seguir en las redes sociales al INE, desde donde se comparte información relevante para garantizar la transparencia y la protección de datos personales en todas las actividades que realiza esta institución. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima emisión de su espacio, Democracia en la Mesa. Hasta pronto.